la misma dinámica. Cuando ya la tengan abierta, me levantan la mano para saber que ya tienen Stat abierto y la base de datos de trabajo. Okey, okey, Sí, Nicolás, gracias. De acuerdo. okey. Bueno, entonces, ¿solamente Gabriel y Alejandro tienen la base de datos o los que habían subido la mano ya la tienen? Okey. Si no, la bajen para yo tener el control. Okey, bueno, entonces ya vamos a dar inicio. Ahora sí ya la pueden dar a bajar. Ya la mayoría tiene la base de datos preparada y ya si sus compañeros llegan tarde, pues ya tendrán que pedir el video. Entonces, vamos a aquí está. Entonces, todos nos quedamos hasta el día de ayer, hasta las zetas y creamos nuestro modelo de Almond. Ahora, vamos a iniciar con las expectativas adaptativas. Y ahí nos decía el modelo, bueno, más bien, es importante esto. De sus lecturas, ¿qué me pueden decir del modelo de expectativas adaptativas? ¿Quién dice yo? Bueno, entonces, pues, como no veo participación de ustedes, solamente denle seguimiento a sus lecturas y vámonos a enfocar a simplemente los comandos de Stata. Entonces, para esta regresión se utiliza la función de la cantidad es igual a alfa más lambda con un rezago más lambda, 2 rezagos de la cantidad, digo más bien, sí, la cantidad en un rezago, que es la lambda 2 y donde se tiene como variables explicativas el precio en el periodo T-1 y el primer rezago del área cultivada. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar o cómo vamos a estimar? Vamos a estimar a través de la ecuación del comando regres, acuérdense todo en minúscula, regres, la cantidad en logaritmos en función a el precio en logaritmos en el primer rezago y el la cantidad en su primer rezago. Con eso vamos a correr nuestra función y obtenemos un R cuadrado más bajo de los que ya habíamos obtenido. Tenemos un R cuadrado de 0.48%, tenemos una probabilidad asociada a F de menor a 0.05 y no, aquí nos dice que la constante es básicamente significativa y solamente el primer rezago es significativo a un 90%. Entonces, muestra que el precio en el periodo del primer rezago es positivo y significativo al 10%.
con un coeficiente de 0.44, validando la hipótesis de la oferta, mientras el primer rezago del área cultivada no resulta significativo y resulta solo al 10%, como habíamos dicho. Y el primer rezago de la cantidad, pues, no resulta significativo. Las elasticidades se derivan preferentemente del modelo especificando doble logarítmico. ¿Se acuerdan que ustedes en sus clases del semestre pasado veían los tipos de modelos? Los modelos doble logarítmicos, los lineales, los lineales, encontrar la lámina. Y tenían la especificación de los diferentes tipos de modelos. Y entonces, aquí nosotros estamos hablando que cuando estamos hablando de un modelo doble logarítmico, es decir, aunque tanto la variable dependiente e independiente son logarítmicas, vamos a hablar que la interpretación es a través de la elasticidad. Y acuérdense, todas las regresiones como estamos solo tomando un rezago, las interpretaciones van a ser en el corto plazo, dado que pues no tenemos un rezago más lejano que podría interpretar el largo plazo. Entonces, si nosotros volviéramos a hacer la Durbin-Watson, acuérdense, ustedes tienen que checar sus libros y checar, su interpretación de cada uno de los modelos. Los modelos simplemente ustedes como economistas van a tener el criterio de decidir, por ejemplo, en este ejercicio, en el de Almond, en el de Coy, perdón, no se cumplían sus supuestos. Y habíamos dicho que tenía un coeficiente negativo. Por lo tanto, pues no se puede reducir geométricamente. Después, la transformación de Almond nos dice que se comporta de forma polinomial y cuando nosotros obtuvimos el resultado, observamos nuestros signos del coeficientes y de las zetas y también observamos que se comportan de diferentes signos. Por lo tanto, la transformación de Almond puede ser una solución a este problema. Y nosotros vimos que para llegar a su función tenemos que obtener las betas, porque los coeficientes de las zetas no son nuestras betas del modelo. Ahora, en expectativas adaptativas, lo que cambia es que vamos a utilizar un rezago tanto del precio como de la cantidad. Y simplemente vamos a interpretar en función de las elasticidades. Entonces, pero aquí seguimos viendo que la cantidad en su primer rezago no es significativa. Por lo tanto, pues, tendríamos que seguir explorando en nuestros modelos o nuestros tipos de modelos para saber cuál vamos a utilizar. Acuérdense que este ejemplo que utiliza el libro de econometría de pregrado tiene un problema, es que solamente estamos estimando la cantidad ofertada. Sin embargo, más adelante vamos a ver que con la ayuda de las ecuaciones simultáneas, nosotros podemos crear una regresión bidireccional. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta ese efecto feedback que tiene la oferta y la demanda. Y aquí solamente estamos tratando de explicar aisladamente solo una ecuación. Nos faltarían pues la ecuación de la oferta, nos faltarían posiblemente más variables de la demanda, perdón. Y eso puede ser que esté ocasionando el problema. Ahora, si volvemos a correr la prueba de H de Durbin, acuérdense, el comando es stat Durbin alt, Durbin alt. ¿Se acuerdan cuál era la prueba de Sion? ¿Cómo interpretaríamos este resultado?
¿Se acuerdan o no? No, profesor. Lo vimos el día de ayer y lo vimos la clase pasada y lo vimos. Bueno, acuérdense que es importante que pongan atención y no solamente graben la clase o que solamente entren y para dar presencia, es que le den seguimiento. Acuérdense que solo la prueba nos dice que si es mayor a 0.05, nosotros no podemos rechazar H0, que dice que no existe autocorrelación. Por lo tanto, nuestra conclusión de este modelo es que no existe autocorrelación y que se concluye con seguridad que las estimaciones son correctas. ¿Por qué? Porque no tiene este problema. Ahora, nos vamos a ir al siguiente modelo, que es la prueba para causalidad de Granger. Ahora sí, otra vez. La pregunta va de nuevo. Hoy los escucho muy callados y muy apáticos. Entonces, ¿qué es lo que leyeron en su libro de Bujarati o en su material sobre la causalidad de Granger? ¿Qué es la causalidad de Granger? Pues es, bueno, por lo que entendí, es como la dependencia de una variable sobre otras cuando hacemos el análisis de la regresión y no implica necesariamente pues que haya causalidad. Ok. ¿Alguien más tiene otro punto de vista? Solo Lidia leyó y ok, bueno, a diferencia de las regresiones que como bien lo comentó su compañera, aunque creo que la causalidad de Granger sí identifica la causa, es decir, con este nos va a decir precisamente si causa o no, bueno, si es consecuencia de, pero sí determina una dependencia, es decir, no, la regresión nosotros estamos viendo a través de los coeficientes esa dependencia y la causalidad se confirma con esta prueba de Granger para confirmar que efectivamente el modelo que nosotros estamos construyendo se causa en el sentido de Granger, o sea, porque al final de cuentas no es una causalidad directa, por eso siempre se dice, en el sentido de Granger es provocada o no. Entonces, ahora en el desarrollo de la prueba de Granger de este ejemplo, diríamos que si el precio del azúcar causa en el sentido de Granger el área cultivada, ese sería nuestro supuesto. Entonces, nosotros queremos comprobar si esa hipótesis es correcta. Y para hacerlo, pues vamos a correr nuestro modelo de prueba para causalidad de Granger. Y también es un modelo, pues, de regresión en el cual nosotros vamos a utilizar, por eso también es correcto decir que simplemente es una dependencia, no es una causalidad, pero sí es conocida como la causalidad de Granger, que nos está dando un resultado más próximo para identificar la causa. Entonces, vamos a hacer la regresión y nos dice que el modelo de rezagos distribuidos obtuvimos la suma de los cuadrados de los errores. ¿Se acuerdan cuál era ese modelo de rezagos distribuidos? Nos vamos a ir a el de rezagos distribuidos, que era el de Coy. Aquí está, el de Coy. Nosotros obtuvimos nuestros errores, que es
4.56. Ok, sí. Y vamos a calcular nuestro, vamos a guardar primero la suma de los cuadrados de nuestros errores y dice que necesitamos obtener la suma de los cuadrados de nuestros errores no restringidos. Para ello se va a tener que estimar nuestra nueva función. Acuérdense de estos resultados. Y vamos a volver a estimar nuestra función, que ahora es en función a la causalidad de Granger, en el cual dice que la cantidad es igual a alfa más beta 1, el precio en su primer rezago, más beta 2, el precio en su segundo rezago, y más lambda, el rezago de la cantidad, más los errores. Entonces vamos a estimarlo a través del comando regress. Vamos a utilizar la cantidad, acuérdense, todo es en logaritmos. La cantidad, el precio en su primer rezago, el precio en su segundo rezago, y vamos a la cantidad en su primer rezago. Y con eso vamos a obtener la suma de la pantalla. Con eso vamos a obtener la suma de nuestros residuos, donde en esta ocasión son 3.34. Ya, ¿cuánto habíamos dicho en nuestro modelo pasado? A ver, déjenme buscarlo. Y si no, lo volvemos a correr. Aquí debe estar. Aquí está. El de mis residuales era de 2.64. Mi residual de la regresión de modelos de rezagos distribuidos. Entonces, hay que recordar nuestro modelo, nuestra suma de los cuadrados de los errores de nuestro modelo de rezagos distribuidos. Y obtuvimos nuestro modelo de rezagos de causalidad de Granger. Vamos a hacer una prueba a través de la prueba F. Ok, a ver, ¿me escuchan bien? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces vamos a hacer la prueba F. ¿Ustedes se acuerdan de la prueba de las tablas que hacíamos? A ver, más bien, ¿ustedes se acuerdan cómo se sacaban? Ok. Ok. En las tablas, aquí también hay que considerar primero el residual de la anterior, de la que acabábamos de correr, que era de 4.4014, que era la que nosotros tomábamos un rezago del precio y una de la cantidad. Vamos a guardar también ese dato, es la suma de los cuadrados de las estimaciones de nuestro modelo de rezagos distribuidos de orden, más bien, de rezago distribuido, de rezagos, de orden 1, que en el otro, ¿se acuerdan? Eran de 3. Entonces, con eso, nosotros cuando nos íbamos más bien en el semestre pasado, ustedes tenían que calcular sus pruebas de F o de chi cuadrada o de T de Student, incluso no en econometría, también en estadística lo hacían. Ustedes tenían que irse a su libro a consultar hasta las últimas páginas y venía unas tablas que ustedes tenían que buscar en función de los grados de libertad
y de nuestro valor crítico. ¿Se acuerdan o no? Ah, ok. Bueno, entonces la prueba de Granger es utilizando estas tablas. Entonces nosotros vamos a hacer primeramente un cálculo que va a ser nuestra F crítica, mientras ustedes van a tener que buscar en sus tablas el valor de F de tablas de 1 que es de un rezago, a 33 grados de libertad. Entonces, bueno, váyanlo buscando, o más bien cuando lo tengan ese dato, me avisan, levantan la mano y continuamos. Ujú. Ok, esperamos a que más tengan y ya pedimos el dato, por si existen diferencias. No, es buscar el valor de F de 1 a 33 grados de libertad. Cuando tengamos 4 manos levantadas, continuamos. Solamente al
Al llegar a Platzi English Academy presentarás un examen de colocación que nos dirá exactamente dónde. Buenas, entonces hoy vamos a hacer un nuevo video de que es referencia a cómo usar la tabla chi. Ya hemos visto cómo usar la tabla T-Student y la tabla de distribución normal. Es importante saber cómo usar lo que es la tabla de chi cuadrado porque esto lo vamos a usar para análisis de varianza Los y demás no algunos han datos logrado importantes, ¿no? ubicar Porque el dato. este chi cuadrado puede usar tanto para intervalos de confianza. No, es F, acuérdense. ¿Podrías decir la página? Es que tengo una, pero no es externa al Gujarati. Ah, ok. La página del Gujarati es la página 883, donde está la prueba de F. En todos los libros de estadística y de econometría, hasta el final del libro, siempre búsquenlo, hasta el final vienen estas tablas. Y ahí pueden ubicar la tabla de F, la tabla de T de Student, la de Z, la de chi cuadrada y demás. Entonces, me indican en cuanto tengan el valor para que veamos y contrastemos con sus compañeros. Bueno, ya que ya tenemos al menos 3 personas, vamos a contrastar los resultados. A ver. Primero levantó Alejandra la mano. Alejandro, perdón. ¿Qué dato ubicaste? Después Livia y después Nicolás.
permítame que ya perdí la tabla. Permítame. Sí. Ok, yo pensé que la habías encontrado, pero bueno, ahorita resolvemos esa duda. Acuérdense que hay que repasar todo lo que aprendimos en estadística y econometría, porque no podemos llegar a cada semestre y decir es que ya no me acuerdo. Entonces, Livia, ¿qué dato ubicaste tú? Igual tengo duda, no sé si es menor a la cantidad de 1.33, la cantidad de datos. Sí, ¿Sí? es decir, voy a volverles a Ujú. enseñar cómo se leen las tablas, porque sí, eso es importante. Acuérdense, regla, siempre hay que saber cómo se leen las. Estamos considerando un rezago. Nosotros vamos a considerar un rezago. Siempre las tablas nos ponen qué probabilidad tenemos o queremos elegir. La que regularmente se usa es la del 95%. No tenemos en esta tabla el valor de 33, eso es un hecho. Pero sí tenemos el valor de 30, que es el más cercano, porque si nos fuéramos al valor de 40, pues ya nos vamos muy lejos. Entonces, el valor de tablas que nosotros podemos utilizar es el 4.17. ¿Por qué? Porque estamos considerando nuestro primer rezago y nuestro valor de 30 o 33, pero como no tenemos nuestro valor, hay algunas en algunos programas de computadora como Excel ya te los dan. Pero bueno, el chiste es que ustedes sigan consultando sus tablas y que recuerden, porque precisamente por eso no sabemos leer las tablas, porque ya no los ocupamos y ya cuando nos piden un ejemplo o un ejercicio en función a las tablas, nos perdemos. Siempre tenemos que tomar en cuenta los grados de libertad para el numerador y el denominador. En este caso, el primer grado de libertad era 1 y el otro era 33, pero no tenemos el dato. En sus tablas solamente tienen el F, esta es la prueba de F, viene del 1 y inicia desde 10 hasta, acá llega hasta el infinito. Y nosotros vamos a utilizar este valor de tablas de 4.17, precisamente por eso la importancia de que todos lo buscaran y que checaran para que pudieran identificar los datos. Es importante que repasemos todo lo que aprendimos, sobre todo en estas materias que son complicadas. A veces nos quedamos solamente con el de, pues si ya la pasé, ya no me preocupo. Sin embargo, pues es importante que no dejemos ay, cuéntame, de practicar con Stata, porque todo el tiempo, con Stata, con los programas que aprendemos, CBUs, con nuestros análisis estadísticos, nuestras pruebas, nuestras reglas de decisión. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo que la mayoría dice. Ya no me acuerdo, ¿a poco cuando a ustedes vayan con un jefe y les digan, bueno, a ver, calcúlame una regresión doble logarítmica y me vas a calcular la prueba de grande? Le van a decir, es que ya no me acuerdo. Pues obviamente no, ustedes le van a tener que hacerla. Y a mí, o sea, yo tuve la experiencia de trabajar con un econometrista y básicamente, pues él se sentaba al lado de mí y decía, haz esto y pues tienes que hacerlo, no es que le vas a decir, no sé. Entonces, es parte del trabajo y de saber para abrir, ya salir al campo laboral, el saber resolver los problemas y tener ese sentido estadístico. A lo mejor sí puedo decir, no me sé el comando de Stata, o no sé, a lo mejor usan R. No sé el comando de R, pero permítame, consulto el manual, porque para eso existen los manuales, y lo armamos. Pero la interpretación es lo importante que ustedes tienen que aprender y cómo se usan estas pruebas. Entonces, vamos a continuar con nuestro modelo. Es que tengo varias ventanas para identificar que sí sea
No, porque tiene que ser la de F. Por eso les hice hincapié. No, si estás en el de Bujarati, es la misma prueba, pero lo tienen en WhatsApp, el libro. Se los compartí el día de ayer. El libro se los compartí el día de ayer y desde la primera clase yo les dije, si no lo tienen, solicítenme. Y si tienes el que viene en material, debe ser el mismo, nada más que es una versión anterior. Ok, sí, sí, sí. Ok, entonces. Entonces nos quedamos aquí. Nosotros teníamos bueno, más bien ya tuvimos nuestros residuales, tanto de mi modelo restringido, de mi modelo no restringido y la F de tablas. F es igual a ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos que era el dato de la tabla? 4.17. 4.17. Así es, 4.17. Entonces, ese es mi valor de tablas. Ahora vamos a calcular nuestro valor crítico. Ya conocimos, bueno, vamos a utilizar, acuérdense, para utilizar a Stata como calculadora, el comando es display. Y vamos a utilizar el valor de la suma de los residuales restringidos, que es 4.40. Voy a dejar solo 4 para que no. Menos 3.3416, que es el valor de la suma de los poderes no restringidos, y entre 1, que es nuestro valor, y entre 3.3416. Acuérdense, este cálculo ya lo vieron, también es el cálculo de F crítico y ya lo vieron tanto en estadística como en econometría 1. Creo que me faltó paréntesis. Sí, me faltó un paréntesis al principio. Y ahí tenemos nuestro valor de 10.46. Entonces tenemos nuestro valor crítico es igual a 10.46 y habíamos dicho que nuestro F de tablas que habíamos obtenido es de 4.17. Ahora vamos a compararlos. Mientras que la conclusión de la prueba de la causalidad se lleva en función a esto, así viene en su libro, de hecho. El valor crítico de F es mayor al valor de tablas. ¿Esto es correcto, sí o no? El valor crítico de F que acabamos de calcular es 10.46. Es mayor al F de tablas. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la prueba de causalidad? Es que el precio causa en el sentido de Granger el área cultivada. Entonces, nosotros ya comprobamos que en efecto 10.46 es mayor que 4.17. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir que en el sentido de Granger, el precio causa a la oferta de azúcar. Esa es la conclusión en la que nosotros llegamos. Porque acuérdense, nuestro supuesto de origen, el que nosotros teníamos que comprobar, era si el precio del azúcar causa en el sentido de Granger
al área cultivada del azúcar. Entonces, cuando nosotros contrastamos la suma de los cuadrados de los errores del modelo de expectativas adaptativas, donde utilizábamos un rezago y una autorregresión, un rezago de la dependiente, y utilizamos el rezago de los no restringidos, que fue el que nosotros acabamos de correr, que simplemente fue el modelo con dos rezagos del precio y uno de la cantidad, porque nosotros no lo restringimos a ningún rezago. Con eso nosotros estamos obteniendo nuestro F crítico a través de este cálculo, que es el mismo que siempre calculamos para hacer calcular la F crítica, y calculamos 10.46, que es menor a 4.16. Con eso nosotros estamos comprobando la prueba de Granger. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Y si no, voy a continuar con otra prueba. Porque el día de hoy vamos a cerrar la unidad 1 y vamos a iniciar con la unidad 2. Ok, bueno, entonces, como no hay comentarios, el día de hoy les voy a dar un tema más, que es la prueba de cointegración, en el cual, con el modelo dinámico, que se puede llevar a cabo una prueba de cointegración sobre dos series de tiempo que se han trabajado, en este caso es la cantidad y el precio, y vamos a graficarlas por separado. ¿Qué es la prueba de cointegración? La prueba de cointegración nos ayuda a saber si una variable u otra depende a largo plazo de la misma. ¿Por qué? Porque están cointegradas. Entonces, vamos primeramente a graficarlas para compararlas. Entonces, vamos a usar un comando que se llama tcline cuando solamente queremos una gráfica línea de una sola variable. No usamos toway, sino tcline. Y le vamos a poner qt, que es nuestra variable origen. Vamos a obtener nuestra gráfica. Esta es nuestra gráfica de la cantidad. Y vamos a graficar ahora. No la cierren, ustedes solamente minimícenla o guárdenla como imagen, como ustedes quieran, para que puedan compararla con la otra. Entonces vamos a compartir y seguir con nuestro archivo de Stata. Y vamos a hacer lo mismo. Ya no les voy a compartir las gráficas, como ya ustedes ya pueden graficar, pues ya las pueden observar en su computadora. Entonces, si ustedes observan la siguiente gráfica, ¿ustedes qué me pueden decir si comparamos ambas? Ahora, si nosotros usáramos el comando que veníamos usando, le ponemos, me va a faltar una variable. Bueno, con esas dos gráficas, ¿a qué conclusión podemos? Si no, no me da una gráfica que yo pueda comparar. ¿Qué podemos decir con esas dos gráficas? Primero, nosotros podemos decir la no estacionalidad en las series. ¿Se acuerdan qué es la estacionalidad? Cuando nosotros vimos en la primera presentación de introducción de esta clase, creo que fue en la primera clase o el sábado de la primera semana, nosotros vimos que las series de tiempo tienen 4 elementos importantes, que es la tendencia, la estacionalidad. ¿Qué otra cosa? Es la tendencia, la estacionalidad, la variación cíclica y el componente aleatorio. Cuando nosotros hablamos de la estacionalidad, como su nombre lo dice, pues estamos hablando de un comportamiento estacional o de estaciones, como sería lo más que podríamos correlacionar con el nombre, que está en función a estaciones y por lo tanto se comporta de diferente forma en cada una de ellas. Entonces, en Stata hay una forma para determinar si existe o no existe estacionalidad,
Con respecto a sus gráficas, si nosotros volvemos a graficar, pues ustedes ya la van a ver en su estata, ¿ustedes ven un patrón determinado en cada observación o no lo ven? ¿Me pueden decir si tiene o no tiene estacionalidad? Bueno, vamos a realizar la prueba de estacionalidad para descartarlo, pero gráficamente se puede visualizar si no, o si sí o no tiene estacionalidad. Entonces vamos a poner de Fuller, nos quedan 7 minutos, y le vamos a poner la cantidad y también el de Fuller del precio. Ahorita comparemos. Maestra, una pregunta. La Sí. variación del precio y la cantidad, si ese comportamiento continúa, ¿se podría considerar que es estacional ese comportamiento tan variable? Sí, sí, por ejemplo, un comportamiento, por ejemplo, en diciembre la producción, bueno, más bien las ventas aumentan, pero la producción aumenta en otro periodo porque necesita tener la oferta para ese periodo estacional de diciembre. Esto a nivel mundial, en la mayoría de los países, en diciembre existe una fuerte demanda de productos, por lo tanto debe de haber una oferta. Entonces eso ya es estacional. En cada diciembre va a haber alta oferta, pero también un gran aumento en la demanda. Y la oferta, o más bien la producción de esa oferta, se tiene que hacer antes para que pueda satisfacer la demanda de diciembre. Entonces, eso ya es estacional porque año con año se vive. Así es como, por ejemplo, los árboles de Navidad. Los árboles de Navidad no los producen en diciembre, pero en diciembre se venden. O bueno, o en los últimos meses del año se venden, no necesariamente en diciembre, desde septiembre creo los empiezan a vender, ¿no? Entonces, estos ya tienen un comportamiento estacional. Solamente en este periodo existe la venta de los árboles de Navidad. Y digamos que los productores se tienen que preocupar para satisfacer en esos 3 meses la demanda que se da. Y ese ya es el efecto estacional. Ahí ya cuando nosotros vemos visualmente que la línea sube en un determinado momento y que sucede cada, no sé, cada 5 periodos, cada 3 periodos, quiere decir que ya es estacional. Ahí es cuando nosotros decimos si es o no es estacional. ¿Quedó Ok. clara la duda? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿alguien más tiene otro comentario? Bueno, en la prueba de Dicken-Fuller, nosotros lo que vamos a hacer es una prueba de raíz unitaria. Nosotros vamos a identificar si existe o no estacionalidad en las series. Y para saber si son candidatas o no a cointegración. Entonces, aquí como nosotros observamos, nosotros acabamos de calcular un F crítico. En este caso, nosotros ya nos da el Z crítico y nos da, bueno, el Z de tablas y los valores críticos según las, la significancia. Sí, al 99%, al 95% y al 90%. Entonces, solamente nosotros necesitamos contrastar estos números para poder llegar a nuestra conclusión. Pero también nos da una probabilidad asociada a Z, con la cual nosotros vamos a determinar si existe o no existe raíz unitaria, para determinar si tiene, si tiene estacionalidad o no. Entonces, decimos que el área cultivada y el precio del azúcar no tienen estacionalidad al 1% de significancia, es decir, al 99%. Y vamos a hacer una regresión lineal para hacer la cointegración, pero como ya se nos acabó el tiempo, en la siguiente clase vamos a ver rápidamente este tema de cointegración que incluso no viene, este tema sí no viene en su material.
porque para mí es importante que lo aprendan en función a que la mayoría de los modelos de rezagos distribuidos, lo importante es identificar si están o no cointegrados a largo plazo y no solamente quedarnos al corto. ¿Por qué? Porque siempre un análisis econométrico hay que evaluarlo en ambos. Entonces, podríamos correr un modelo, ya sea con la transformación de Kohn, de Almond o de expectativas adaptativas, pero aparte un modelo de cointegración para determinar esa dependencia a largo plazo de una variable. Porque puede pasar